Para entender a nuestro protagonista de hoy, el T-Rex, primero debemos entender el campo de batalla. Porque hoy regresamos a los cambiantes años 90, época de pura transición, otra de las eras doradas de NASCAR. Pero no nos equivoquemos, porque bajo el brillo de los patrocinadores y los vítores de las gradas llenas, se libraba una guerra de ingenio contra un muro de acero, el reglamento. En esta época, NASCAR era una dictadura técnica. Los inspectores no buscaban solo infracciones, sino que buscaban cualquier asomo de creatividad que pudiera romper la paridad. La ingeniería de allí, de Norteamérica, de la NASCAR, era artesanal, casi rudimentaria en comparación con la Fórmula 1. Pero las reglas eran rígidas, inflexibles y estaban diseñadas para que todos los vehículos fueran en esencia iguales. Entonces, en el garaje de Hendrick Motorsports, algo estaba cambiando. Ray Evernham y Jeff Gordon no solo estaban dominando la Cup Series, habían empezado a redefinir lo que significaba ser un equipo de carreras. Tenían el talento, tenían los recursos y sobre todo tenían la ambición de ir un paso más allá. El reto que se propusieron entonces fue tan simple como peligroso. Querían dar a luz al vehículo definitivo. Y ojo, que no se trataba tampoco de hacer trampas. Las artimañas eran para los que no saben leer. Se trataba de encontrar cada grieta legal, cada zona gris donde el reglamento no llegaba, y exprimirla hasta que no quedase nada. Querían un vehículo que ciertamente cumpliera con cada palabra del libro de reglas, pero que en la pista pareciese estar a otro nivel. Bienvenidos, mi gente, al vehículo de NASCAR definitivo, un vehículo que estaba adelantado por lo menos 10 o más años a su época. Un vehículo que no prohibieron por ser ilegal, ni por incumplir las normas, sino que le prohibieron sin motivo, porque era demasiado bueno. El proyecto T-Rex no nació en un taller de carreras convencional. Nació en una zona de exclusión intelectual dentro de Hendrick Motorsports. Ray Evernham, que le hemos mencionado antes, sabía que para romper el dominio de la vieja guardia, necesitaba algo más que un vehículo rápido. Necesitaba un cambio de paradigma. Y es por eso que reclutó a Rex Stamp, un hombre que no hablaba el lenguaje de los mecánicos de Carolina del Norte, sino que hablaba el lenguaje de la dinámica de fluidos y de la resistencia de materiales. Así que Stamp trajo consigo la metodología de Detroit, transformando el garaje de Hendrick en un búnker tecnológico donde cada decisión se tomaba basándose en datos corroborados y no en corazonadas. Este taller, este nuevo laboratorio, fue apodado como Área 51 y operaba bajo un secretismo absoluto. Allí dentro, Rick Hendrick no solo ponía el dinero, sino que puso un muro de silencio alrededor de todo el proyecto. Mientras el resto de la industria se centraba en ajustar lo que ya conocían, Stamp y Evernham estaban cuestionando la arquitectura misma del propio Stock Car. El chasis del T-Rex, de su nuevo proyecto, fue el primero en ser diseñado íntegramente para maximizar la rigidez torsional, eliminando las flexiones parásitas que volvían imprecisos a los vehículos de esa época. Cada soldadura, refuerzo y cada ángulo de la jaula de seguridad fue optimizado para convertir el vehículo en una plataforma extremadamente eficiente en la pista. La verdadera genialidad residía en cómo ocultaron su ventaja competitiva a plena vista. Rediseñaron los puntos de anclaje de la suspensión para permitir un recorrido dinámico que nadie más había explorado. Bajaron el centro de gravedad moviendo componentes críticos como el cárter seco y el sistema de refrigeración a posiciones milimétricamente calculadas, rozando casi el límite de la legalidad estática. El vehículo en sí era una paradoja. Cumplía con las plantillas de NASCAR, pero su comportamiento cinemático era algo que los inspectores ni siquiera supieron cómo medir. El punto de inflexión llegó con el descubrimiento del setup de muelles suaves. Tras unas pruebas iniciales frustrantes, ciertamente donde el vehículo era demasiado rígido para ser rápido, Evernham comprendió que la rigidez del chasis les permitía ser extremadamente agresivos con la suspensión. Al utilizar muelles delanteros con una constante elástica bajísima, permitieron que la carga aerodinámica a alta velocidad colapsara la suspensión delantera. Esto no era un error, sino que era una característica propia del vehículo. Se agachaba en las rectas, sellando el splitter contra el suelo y transformando la carrocería en un ala invertida que generaba toneladas de downforce sin la necesidad de alerones ilegales. Habían creado una máquina que se transformaba en la pista. En el garaje, como veis, el T-Rex era un Chevrolet Monte Carlo más, con una altura totalmente legal.
pero a 300 km por hora se convertía en un prototipo de efecto suelo que succionaba el asfalto, permitiendo a Jeff Gordon tomar las curvas de Charlotte con una velocidad de paso que desafiaba la lógica. No era solo un vehículo nuevo, era una nueva forma de entender la competición en donde la ingeniería de precisión había derrotado finalmente a la tradición artesanal. El depredador estaba listo para salir de su jaula y para cambiar la NASCAR para siempre. Sin embargo, el T-Rex no surgió del vacío absoluto. Antes de su llegada, el dominio de Jeff Gordon descansaba sobre los hombros del legendario chasis 2411, apodado internamente como Blaker. Fue construido originalmente en 1994 como vehículo de investigación y desarrollo bajo el nombre de W Plus Coupé, y este vehículo recibió después su otro apodo por la densa imprimación negra mate que cubría su estructura durante su fabricación. A diferencia de la rigidez extrema del T-Rex, Blaker era la perfección de la vieja escuela, un vehículo noble, equilibrado y versátil que lucía la mítica decoración de Rainbow Warrior de DuPont. Aunque nació como un prototipo del Chevrolet Monte Carlo de cuarta generación en 1994, su estructura interna fue tan perfecta que el equipo la mantuvo viva hasta 1999, convirtiéndolo en el Chevrolet más exitoso que jamás ha corrido bajo el banner de Hendrick Motorsports. Este Monte Carlo empezó a revolucionar la NASCAR en 1995 y era tan devastador, aerodinámicamente hablando, que Chevrolet ganó las primeras 10 carreras de la temporada y entre el 95 y el 99 obtuvo hasta $1,5 millones en premios. Tal fue el éxito de Blaker que Hendrick Motorsports comenzó a construir varios clones basándose en esta configuración. Y uno de ellos fue el chasis 2418, apodado en este caso como Buckhead, que compitió en 19 carreras, ganó 7 de ellas, consiguió 3 poles, 15 top 5 y 17 top 10. Buckhead era básicamente una réplica de Blaker. Bueno, en definitiva, mientras que el T-Rex fue un experimento radical de una sola noche, entre comillas, el chasis 2411, Blaker, fue el verdadero caballo de batalla de Hendrick. Fue precisamente la comparación con Blaker en las pruebas de Charlotte lo que reveló el potencial extremo del T-Rex, porque si Blaker era impresionante, el T-Rex ya era fuera de lo común. 17 de mayo de 1997. Charlotte Motorsport Speedway. El aire está cargado de electricidad. No estamos ante una carrera de puntos, es la All-Star Race, donde solo vale ganar. Jeff Gordon aparece con una decoración especial de Jurassic Park, de ahí el apodo que se ganó este vehículo, ¿no? Sin embargo, lo que hay bajo la pintura es lo que realmente va a aterrorizar al paddock. Desde el momento en el que el T-Rex toca el asfalto en las prácticas, el tiempo parece detenerse, porque los cronómetros no mienten. Gordon estaba siendo casi un segundo por vuelta más rápido que cualquier otro piloto. En un deporte donde las milésimas deciden campeonatos, un segundo es una eternidad, lo hemos dicho muchas veces, y se podría decir que en este caso estaba siendo una humillación técnica televisada. Ahora, la carrera comienza, y lo que el mundo presencia no está siendo una competición, es una cacería en toda regla. Gordon había salido desde la parte trasera debido al formato de la propia carrera. En la NASCAR, la All-Star Race del 97, el reglamento establecía una inversión de parrilla entre 3 y 12 posiciones tras el primer segmento. Vale, Jeff Gordon, que lideró la carrera durante el primer segmento, fue relegado a la parte trasera para el siguiente tramo, exclusivamente por el resultado, cumpliendo estrictamente con el formato de espectáculo de la prueba, no por sanciones ni por falta de rendimiento ni nada de eso, eran las normas. Entonces, desde atrás, el T-Rex no comienza a adelantar, sino que empieza a devorar al pelotón. Mientras los demás pilotos luchaban contra el subviraje y corregían constantemente el volante en las curvas bacheadas de Charlotte, el vehículo de Gordon parecía ignorar las leyes de la inercia. La estabilidad era absoluta. El coche entraba en el vértice con una agresividad inédita y salía disparado hacia la siguiente recta con una tracción que nadie podía replicar en ese momento. Estábamos ante el dominio total de la ingeniería sobre la tradición. Así que, como el T-Rex estaba arrasando en cada segmento de la carrera, y mientras Gordon se encaminaba hacia una victoria aplastante, en los garajes se estaba gestando ya una rebelión. Los dueños de los equipos rivales, desesperados y furiosos, se empiezan a golpar en el camión de los oficiales de la NASCAR. La presión política comenzaba a ser asfixiante.
no se estaban quejando de una pieza ilegal concreta, sino que se estaban quejando de que ese vehículo no pertenecía a su mundo. Decían, literalmente, que si NASCAR permitía que eso siguiese corriendo, el resto de la parrilla podían recoger sus bártulos e irse a casa directamente. El éxito del T-Rex era tan evidente que se convirtió en su propia sentencia. Tras cruzar la meta en solitario, el T-Rex es escoltado de inmediato a la zona de inspección más rigurosa de la historia. Los oficiales de NASCAR, bajo la mirada atenta de toda la industria, desmontan el vehículo pieza a pieza. Buscan el truco, la trampa o un motor fuera de medida. Pero tras horas de escrutinio, la conclusión es devastadora para sus rivales. El vehículo es completamente legal. Cumple con cada palabra, con cada coma y cada medida del reglamento vigente. Rex Stamp y Ray Evernham habían ganado la guerra intelectual. Sin embargo, esa victoria duró poco, porque los oficiales de NASCAR, conscientes de que el T-Rex acababa de dejar obsoleto a todo el parque móvil de la categoría, tomaron una decisión sin precedentes. Se acercaron a Evernham y con una mezcla de respeto y de firmeza le dieron la orden definitiva. No volváis a traer este coche aquí. No hubo infracción técnica, hubo una prohibición por decreto. El T-Rex era demasiado avanzado o demasiado perfecto para un deporte que necesitaba mantener la ilusión de la igualdad. Aquella noche, el depredador ganó la batalla, pero la NASCAR se aseguró de que nunca volviera a ver la luz del día en la pista de carreras. Y ahora llegamos al núcleo del asunto, a la ingeniería que hizo que el T-Rex fuera una anomalía estadística. Para entender su velocidad hay que mirar donde nadie miraba: el chasis y la geometría. Rex Stamp no diseñó un stock car, diseñó una plataforma minuciosamente precisa. Mientras los chasis estándar de la época flexaban bajo carga, perdiendo alineación y grip, el T-Rex era un bloque extremadamente robusto. Stamp utilizó una aleación y un diseño de triangulación que maximizaba la rigidez torsional, permitiendo que la suspensión hiciera su trabajo sin interferencias. Esto permitía un reparto de masas extremo y un centro de gravedad tan bajo que el vehículo parecía succionado por el asfalto, incluso antes de moverse. Pero la verdadera magia era la aerodinámica, bajo el reglamento. En 1997, NASCAR controlaba las superficies superiores con plantillas rígidas, pero el suelo era tierra de nadie, como quien dice. Evernham y Stamp exploraron cada área gris. Optimizaron las zonas del suelo, la inclinación del motor y los ángulos internos de la carrocería para generar carga aerodinámica interna. No necesitaban alerones gigantes, porque el vehículo entero, en sí, ya funcionaba como un ala. Cada flujo de aire que pasaba por debajo del conjunto estaba canalizado para crear una zona de baja presión, generando un downforce masivo que no aparecía en los libros de texto de esa época. La clave de todo era la altura de marcha dinámica. Aquí es donde T-Rex humillaba al reglamento, porque en parado el vehículo cumplía con las medidas de altura obligatorias, con todas, pero su genialidad residía en cómo se transformaba a 300 km/h. Gracias a un sistema de suspensión con muelles delanteros increíblemente suaves, con barras estabilizadoras sobredimensionadas, el vehículo se agachaba de forma controlada en las rectas. El morro se clavaba, sellando el splitter contra el asfalto y creando un efecto suelo que NASCAR no había previsto. Era un vehículo legal en el garaje que se convertía en un proyecto experimental en la pista. Las barras estabilizadoras y una amortiguación trazada específicamente para las curvas largas de Charlotte hicieron que el vehículo fuera previsible para Jeff Gordon, permitiéndole atacar los vértices con una agresividad que habría destrozado los neumáticos de cualquier otro coche. Pero aquí no. Aquí, gracias a su esquema y a su configuración, el vehículo iba como la seda. Y no hablamos de potencia en ningún momento, porque bajo el capó, el V8 358 de Chevrolet era equivalente al del resto de la parrilla. Randy Dorton construía estos motores de Hendrick con 5.8 litros, unos 750 caballos y un régimen máximo de 9.000 revoluciones. Y es que no necesitaban más potencia. El T-Rex ganaba porque era capaz de mantener una velocidad de paso por curva insultante, maximizando la interacción entre el neumático y el suelo, gracias a una ingeniería que estaba, literalmente, una década por delante de su tiempo. Esta victoria de este vehículo, del T-Rex, no fue el final de una carrera, fue el inicio de una purga técnica. NASCAR, aterrada por la posibilidad de que la ingeniería de precisión de Hendrick destruyera el espectáculo de la igualdad, no se limitó a prohibir el vehículo,
reescribieron el libro de reglas desde la primera página. Aquella noche en Charlotte se puede decir que marcó el fin de la era de la ingeniería artesanal. NASCAR introdujo la regla específica, cerrando para siempre las lagunas que Ibraham y Stamp habían explotado. Se limitó drásticamente el recorrido de las suspensiones, se endurecieron las tolerancias del chasis y se impusieron controles de altura dinámica que hacían imposible replicar el efecto suelo del T-Rex. El reglamento pasó de ser una guía a convertirse en una camisa de fuerza de ingeniería de precisión. Hoy, el T-Rex no es solo un recuerdo o una leyenda del garaje. Muchísimos me lo habéis mencionado a lo largo de este tiempo un montón de veces. El vehículo original, el mismo que Jeff Gordon pilotó hacia la gloria y hacia la prohibición de aquel 1997, fue restaurado como una reverencia casi religiosa. Actualmente descansa en el Hendrick Motorsports Museo de Charlotte, Carolina del Norte. Está allí bajo los focos como un testigo silencioso de una época en la que la audacia técnica desafió el sistema y le ganó. Y ahora creo que también es momento de romper con toda la mitología que rodea a esta máquina. Porque durante décadas, la narrativa popular, ya sabéis, ha tachado al T-Rex de ser un vehículo ilegal, una trampa ingeniosa que Jeff Gordon usó para robar una victoria, etcétera, etcétera, vale. Pero la realidad es mucho más fascinante, y para algunos quizás mucho más incómoda, porque el T-Rex era absoluta y totalmente legal, bajo la regla estricta de 1997. No hubo piezas ocultas, ni hubo sistemas de ayuda prohibidos, ni nada por el estilo. Fue prohibido no por romper las reglas, sino por demostrar que las reglas estaban obsoletas. No fue una controversia que nacía en torno a un vehículo, como hemos visto muchas veces, sino que fue la incapacidad de NASCAR para procesar un avance técnico de tal magnitud. De hecho, al prohibirlo, después de su dominio, la propia NASCAR admitió implícitamente que la innovación tenía un límite si amenazaba el negocio. Cómo me gusta NASCAR y cómo me gusta el motorsport de América, os lo aseguro. Es una pena que aquí prácticamente no tenga ninguna repercusión. Vamos, yo lo prefiero bastante antes que al motorsport europeo, sin pensarlo. Pero esta historia sí que os la he querido traer porque me la habéis pedido bastantes, además a lo largo del tiempo. Así que si os ha gustado, ese like, que no cuesta nada, ayuda muchísimo. El hype ya lleva el vídeo al siguiente nivel. Y si me apoyáis incondicionalmente y queréis que siga pudiéndome dedicar a esto, os podéis hacer miembros por tan solo €1 al mes, que ese poquito no sabéis juntos lo poderoso que puede llegar a ser. Quiero desearos, familia, un feliz año nuevo, un feliz 2026, que se cumplan todos vuestros sueños, que consigáis vuestras metas, o al menos que sigáis luchando por ellas, porque con esfuerzo y constancia, al final los resultados aparecen, creedme. Nos vemos al otro lado, como siempre, ya sabéis, a las 21:00. Disfrutar y un abrazo, mi gente.